¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Acabamos las previas o las Jurisdicción y competencia. Hasta ahí nomás. Entonces, las excepciones previas, las excepciones previas son aquellas que tienen por objeto, por finalidad, corregir aspectos de forma, ¿no es cierto? Para que el proceso judicial encamine, se enrumbe, se inicie el tiempo. Entonces, por eso ya hablamos de la falta de jurisdicción de competencia del juez, falta de personería legítima del demandante o el demandado. Como ustedes saben, el demandante es la administración pública. Nos hablamos de quienes probablemente no hubiesen acreditado su personería. Eso puede ser un alcalde, un gobernador, un prefecto, que tiene que acompañar la documentación respectiva, ¿no? Que signifique, por ejemplo, ser esa condición de autoridad. Son autoridades electas que tendrán que acompañar toda la documentación pertinente del Tribunal Electoral, aquella que los acredita haber ganado una contienda electoral. Y en el otro lado, normalmente son las empresas, ¿no? Que pueden estar siendo representadas por alguien que no ha solicitado debidamente su condición de ejecutivo, de presidente, de director de alguna empresa, ¿no? Digamos, si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, tendrá que demostrar a esa persona que tiene poder de los demás socios de la directiva. Dos, que exista acta de designación de quién es el presidente y los otros cargos, y su registro en lo que antes se llamaba empresa y ahora se llama CEPRECO. Entonces esos documentos son los que hacen, que determinan la existencia de una empresa o de una persona jurídica. Bueno, pasamos a la litis pendentia. No, su nombre lo indica, litis significa juicio y pendencia pendiente. Significar esto, un juicio pendiente de resolución, es decir, un proceso judicial inconcluso que no ha llegado a su fin. Litis pendentia. Se la plantea acompañando la documentación respectiva, sin fotocopias debidamente legalizadas, de ese proceso judicial que existe y se ventila en otro juzgado. ¿Ya? Entonces se adjunta toda la documentación respaldatoria del caso, debidamente legalizada, que acredita la existencia de un otro proceso judicial que se ventila o se lo conoce, se lo tramita en otro juzgado por las mismas razones y circunstancias. Es decir, es un juicio absolutamente similar a este. Similar. ¿Qué significa esa similitud? ¿Qué significa esa misma similitud? ¿En qué tiene que existir similitud? Uno, se trata del mismo informe de auditoría gubernamental. La auditoría gubernamental debe ser la misma. Dos, las personas involucradas son las mismas. ¿Estamos? Informe de auditoría gubernamental,
exactamente igual. Las personas involucradas tienen que ser los mismos. Los puntos de informe tienen que ser los mismos. Los montos por los presuntos daños económicos tienen que ser los mismos. Las fechas, todo, absolutamente una coincidencia absoluta. Entonces, cuando se acredita la existencia de un otro documento similar al que está pretendiendo conocerse recién, uno está en condiciones de oponer la excepción de litis. ¿Qué se le dice al juez? Mire, señor juez, se está abriendo una causa en mi contra, pero yo con estos documentos que acompaño estoy aclarando y advirtiendo al mismo tiempo que en otro juzgado se está conociendo el mismo juicio por las mismas auditorías, por los mismos hechos, los mismos puntos, etc. Todo. Entonces, ¿qué hace el juez? Recibe esa documentación, la va a poner en traslado siempre a la otra parte para conocer su opinión y luego realizar una resolución. Se va a definir el juez si es que puede conocer ese asunto o no lo puede conocer. Si puede conocer, que significaría que ese asunto que le dicen que es idéntico, no es tan idéntico como se lo plantea. ¿No es cierto? Que tiene que existir alguna diferencia, algún rasgo, pero diferencia. Pero, si es que es exactamente igual, va a tener que declarar probada la excepción de litis mentis. Y por tal razón, va a tener que apartarse del conocimiento de la causa. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda sobre la litisprudencia? Pueden preguntar. Pueden preguntar. ¿Sobre qué principio procesal se conduce esta excepción? Por el principio del non bis in idem. ¿Ya? Non bis in idem. Non bis in idem. Que significa no dos veces por la misma. Nadie puede ser juzgado dos veces o más por el mismo motivo, por la misma circunstancia. Entonces, eso es lo que se trata de demostrar con la oposición de esta excepción. Señor juez, yo no puedo ser sometido dos veces o más por la misma razón. Lo que le estoy demostrando es que sí ya lo estoy, porque existe otro proceso idéntico. ¿Entendieron? Bien. Como siempre, si hay alguna duda, por favor, pregunten. Bueno, sí, adelante. Sobre la pregunta, ¿sobre qué principio se suscribe que la ¿Sobre qué principio se basa? Sí. No, la pregunta es si doctor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué quiere ver la pregunta? ¿Sobre qué principio se suscribe? ¿Sobre qué principio procesal se suscribe esto o se atiende esto, ¿no es cierto? Sobre el principio procesal del non bis in idem, que quiere decir no dos veces por la misma causa. Bueno, proseguimos. Con eso hemos acabado las excepciones breves. Tratan de corregir la sustanciación del proceso. Ahora tenemos que avanzar sobre las excepciones perentorias. A diferencia de las previas, las perentorias no tratan de corregir el proceso, sino de acabar, ¿no? De extinguir, de demostrar que este proceso en realidad no tiene por qué continuar.
Y hay esas excepciones, cosa juzgada, pago y prescripción. Nos vamos a empezar por la primera, cosa juzgada. Fíjense, la cosa juzgada es muy similar a la litis, solo con una gran. Mientras en la litis pendencia se trata de un proceso, de un otro proceso judicial idéntico, pero que se encuentra en trámite, se encuentra en trámite, no ha acabado, está inconcluso. En cambio, la cosa juzgada decimos que ya terminó este proceso, ¿no? Que ya concluyó, no es como la litis pendencia que hemos dicho, está en proceso, ¿cierto? No ha acabado. En este caso estamos indicando que el proceso judicial ya se ejecutorió, que adquirió el sello de autoridad de cosa juzgada, que ya no se lo pueden mover, ni cambiar, ni modificar a través de otros recursos ordinarios. Les anoto porque esto es muy importante. Recursos ordinarios. ¿A dónde va esto? Que ustedes saben, en el campo procesal existen dos tipos de procesos que se los puede esgrimir, ¿cierto? Unos son los procesos ordinarios y otros son los procesos extraordinarios. Entonces, cuando yo hablo de cosa juzgada, estoy hablando de que esta cosa juzgada no puede ser modificada a través de los recursos ordinarios. ¿Cuáles son los recursos que tenemos normalmente en la vía ordinaria? A ver, recurso de apelación, casación, nulidad. Bueno, y algunos que siempre existen como la enmienda de comunicación, ¿no? En cambio, los extraordinarios son los que no estando en la esfera del ordinario, de lo común, son parte de las acciones de las facultades que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, normalmente en este tipo de casos se pueden plantear acciones de amparo constitucional o incidentes de inconstitucionalidad. ¿Ya? En tal sentido, si yo les digo, por ejemplo, esta cosa juzgada, ¿se la puede modificar? No. Ustedes tienen que responder no en la vía ordinaria. No en la vía. Entonces, ¿qué querrá decir? Sí en la vía extraordinaria. ¿Ya? Pero recuerden que también hay límites, ¿no? No es cuestión de que cualquier cosa se la pueda modificar a través de un amparo o un incidente de inconstitucionalidad. A ver, ¿cuáles son las reglas para que un amparo judicial se lo pueda plantear? Subsidiariedad. Muy bien. Primero, el requisito de la subsidiariedad. ¿Qué querrá decir esto? Que mientras exista un recurso ordinario pendiente de resolución o que se lo pueda plantear, la acción de amparo constitucional no la puedes promover. Suponga que tú quieras plantear una acción de amparo constitucional contra un auto de vista. Entonces el Tribunal Constitucional te va a decir, no puedo conocer esa acción, porque aún le queda pendiente el recurso de casación y nulli. Tiene que agotar. ¿Está claro? Eso es subsidiariedad. Doctor, pero había una excepción en este caso en materia tributaria. Hay excepciones, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué otro requisito para interponer una acción de amparo? Conocen ustedes, aparte de la subsidiariedad, está el tiempo, ¿no? ¿Será que uno puede esperar el tiempo que sea necesario para plantear una acción de amparo constitucional? ¿Qué plazo existe? 6 meses. Sí. Entonces, subsidiariedad y el plazo de los 6 meses para plantear la acción de amparo constitucional
deben cumplirse. Es decir, si pasaron más de los 6 meses, ya ustedes no pueden plantear la acción de amparo constitucional. Ahora, como decía su compañero, hay excepciones a la regla, tratándose de la subsidiariedad. ¿Ya? Esto sucede cuando hay estado de necesidad, fuerza mayor, etc. Si digamos que ustedes tienen una amenaza que en caso de que no plantees tú rápidamente la acción de amparo constitucional se va a consumar de manera irreversible. Una amenaza seria, formal. Digamos que se va a demoler tu casa. Ya han señalado fecha de demolición. Si tú consideras que esa demolición es ilegal, ¿no? Tú puedes plantear las acciones civiles en contra de esa demolición. Hasta que eso funcione debidamente, hasta que consigas la paralización de la obra, probablemente ya tu casa esté desplomada. Entonces, por razones de estado, necesidad, fuerza mayor, tú puedes adelantar eso, con las aclaraciones respectivas, con la documentación que sustente tu solicitud. Bueno, pero ¿a dónde apuntamos? Un amparo constitucional puede dejar sin efecto una cosa juzgada. Yo recuerdo que, bueno, yo cuando era vocal de la Corte, conocíamos por mucho tiempo acciones tutelares, amparos constitucionales, así. Y me agradaba porque en ocasiones la cosa juzgada que dictaban los ministros de la Suprema, yo con mis resoluciones podía dejarla así, a través de un amparo constitucional. Me acuerdo de algunos casos que niña y adolescente, precisamente, los obligamos a volver a dictar autos supremos. Bien, entonces la cosa juzgada sí se puede practicar, pero con las debidas justificaciones, vía amparo constitucional, siempre y cuando no hubiesen pasado los 6 meses. ¿No? ¿Está? ¿Dudas hasta ahí? Sí, doctor, con relación al tiempo, habría una excepción, digamos, que puede plantear, pasa los 6 meses, murió. La excepción podría ser que no hubiese sido notificado por resolución judicial, que tú no te hubieses enterado, y que la notificación que se hubiese hecho resultara errada, equivocada. Entonces, si tú la desconocías, no podías interponer la acción de amparo constitucional. Esa sería la única excepción. Bien. Pero también les decía que hay otra excepción que es la del incidente de inconstitucionalidad. Bueno, ustedes saben, es lógico suponer además esto, que cuando uno va a dictar una sentencia, un auto de vista, un auto supremo, siempre te tienes que basar en alguna norma. ¿No es cierto? Esa norma es la disposición fundamental sobre la que se asienta tu resolución. Y sabes cuál va a ser. Puede estar esa norma en el Código Civil, en el Código Penal, en el Procedimiento Penal, en fin. Pero va a ser base de la resolución. Entonces, si tú sabes que esa disposición legal es base de la resolución que se va a dictar, que todavía no se ha dictado, pero que se la va a dictar, y en tu criterio sería inconstitucional, que tú dices, ah caramba, esta disposición es la base de esta sentencia que se va a dictar. Entonces, ¿qué tienes que pedir? ¿Qué tendrías que pedir antes de que se dicte esa sentencia, esa resolución? ¿Qué puedes
oponer? ¿Qué puedes hacer contra esa disposición legal, ese párrafo, ese artículo? ¿Qué podrías hacer? De revisión, tal vez. Lo que tú puedes hacer es demandar un control de constitucionalidad. Tú dices, esta sentencia se va a fundamentar en el artículo 11, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, por decirles algo. Es como un ejemplo. Se va a fundamentar en este numeral, que dice lo siguiente. Pero en mi criterio, violaría el derecho fundamental, digamos, al debido proceso. Debido proceso. Entonces, ¿quieres que se haga un control de constitucionalidad de esta disposición legal a la luz del derecho fundamental al debido proceso de la Constitución? ¿Cuál será la regla? Que se lo haga antes de que se dicte la sentencia, ¿cierto? Antes que se dicte un auto de vista, antes que se dicte un auto supremo, antes de la ejecutoria del juicio ordinario. Entonces, ¿por qué razón? Porque desde tu óptica, esa sentencia que se vaya a dictar, ese auto de vista que se vaya a dictar, ese auto supremo, va a tener por fundamento una disposición que según tu criterio es inconstitucional. Entonces pides un saneamiento, un control de constitucionalidad. ¿Está claro? Esos son los dos recursos constitucionales que se los puede presentar. Pero contra la cosa juzgada, en rigor de verdad, solamente va a operar el amparo constitucional. ¿Ya? El otro, como hemos visto, es antes de la ejecutoria de la sentencia. Entonces, si digamos se anula con el amparo de la cosa juzgada, puede tranquilamente irse nuevamente a esta sentencia, retroceder, porque la acción de un amparo constitucional es como si una persona tendría un borrador, retrocede hasta dónde. ¿Hasta dónde retrocedes con el amparo? Hasta el vicio más antiguo. Hasta el vicio más antiguo. El amparo puede retroceder tanto que puede llegar a los antecedentes administrativos. Puede llegar, en este caso, como estamos en lo coactivo fiscal, hasta el informe preliminar. Alguna vez hemos visto procesos coactivos fiscales que se han anulado, digamos, hasta el informe complementario. Que significa que tranquilamente 15 años se han borrado de uno. ¿Cuál? ¿Cosa juzgada comprendido? Entonces tiene que acompañar, por supuesto, con la documentación respectiva que acredite la existencia de un otro proceso en el cual el juicio ya está concluido. ¿Sí? Está concluido. No hay nada que pensar porque ahí dice se declara ejecutoriada la sentencia. ¿Sobre qué principio se fundamentará? ¿Sobre cuál cree? Sobre el mismo principio del non bis. Solo que en este caso esto ya está resuelto. ¿Cierto? Ahora, la excepción de pago es otra excepción
que penosamente se la arrastra como un vicio por el tiempo en el cual este procedimiento coactivo fiscal fue creado. En principio, recordarles que este procedimiento coactivo fiscal nació en la época del año 1976, en la época del presidente, el general Hugo Banzer Suárez, un gobierno dictatorial militar que gobernó Bolivia del 71 al 77. 1976. Entonces no había legislativo, no había parlamento, y él gobernaba mediante decretos y leyes. Entonces, ¿qué pasó? En aquella época, su preocupación de base era la recuperación casi inmediata de los recursos del Estado. Se preocupó por eso. Y dijo, ¿cómo puedo lograr este mi objetivo? Y lo que hizo fue, sencillamente, mantener a la Contraloría para que haga las auditorías gubernamentales y puede definir los montos de los probables daños económicos. Y él se imaginó y dijo, claro, van a impugnar esto. Seguramente quieren ir a la vía judicial, a reclamar ahí, a impugnar. Entonces él dijo, no les voy a dar lugar. Y creó una unidad coactiva dentro de la propia Contraloría. Aquí está la Contraloría General. De la República, así se llamaba antes, ahora se llama Estado. Estamos hablando de 1976, fíjense hace cuántos años. Entonces la Contraloría General, ¿qué hace? Establece indicios de responsabilidad civil contra algunas personas, ¿no es cierto? Es lo mismo que dinero para cobrar, ¿no? Podríamos decirlo así. Dinero para cobrar. Entonces, las personas que están involucradas van a reclamar, van a impugnar. ¿Dónde tendrían que reclamar? Legalmente. Tendrían que ser ante el órgano judicial. Para eso existe. Porque no debemos olvidarnos bajo el principio de legalidad. Solamente existe un poder del Estado que es capaz de controlar los actos y resoluciones de la administración pública. ¿Cuál es la administración pública en este caso? La Contraloría. Sus resoluciones, porque las auditorías no son más que actos administrativos impugnables por el control de legalidad para que se verifique si estas fueron legalmente tramitadas. Entonces, si digamos alguno de ustedes estaba involucrado en estos asuntos, lo que usted hubiese deseado es recurrir, impugnar todo esto ante el órgano judicial. Entonces, ¿qué hizo Banzer? No. Yo voy a crear, y de hecho lo hizo así, una unidad coactiva dependiente de la propia. Una unidad coactiva inserta en la estructura organizacional de la Contraloría. De donde resultaba que la Contraloría era juez y parte, ¿no es cierto? Que determinaba el monto quienes tenían que restituir el dinero en grado de indicios, pero luego con la unidad coactiva que creo determinaba que ellos sí tenían que pagar, sí o sí. Y en aquella época se hablaba de deudas, por eso aquí se dice pago, ¿no? Porque solo cuando hay deudas hay un pago. Entonces Banzer hábilmente creó una unidad coactiva en la época, en la propia Contraloría.
Y entonces los reclamos de la gente que estaba involucrada en las auditorías iban a la unidad coactiva. Y la unidad coactiva era muy severa, porque con la primera nota de cargo, porque la unidad coactiva dictaba dos actos administrativos, una nota de cargo y daba un pliego de cargo. Una vez que usted era citado por la nota de cargo, era una intimación a que pague. Iba al juzgado, a la unidad coactiva de la Contraloría, y si no llevaba todo el monto que figuraba en la auditoría gubernamental de los índices de responsabilidad civil, se iba directo a la cárcel. Obviamente, ¿cómo no iban a recuperar mucho dinero, no es cierto? Entonces se recuperaba bastante. Ahora, ¿qué ocurrió? Hasta acá no, hasta aquí me sigue, ¿no? Sí. Les decía que la Contraloría, a través de su unidad coactiva, pronunciaba dos actos administrativos, la nota de cargo y el pliego de cargo. ¿Qué era la nota de cargo? Si uno lo equipara la nota de cargo a lo que sucede en la vía judicial, podríamos estar seguros de que la nota de cargo es semejante a un auto de admisión de la nota. ¿No es cierto que cuando ustedes plantean un juicio, el juez primero analiza si corresponde o no corresponde, y luego de ver que corresponde, dicta un auto de admisión de demanda, donde dice, vistos la demanda planteada por fulano contra sultano, los antecedentes, etcétera, etcétera, se admite la demanda. Está admitiendo, está previniendo su competencia. El juez coactivo, que así se llamaba, también de manera irregular, porque solamente puede haber jueces en el ámbito judicial, no en el administrativo, pero así se los llamaba. Este juez coactivo giraba una nota de cargo, que era una intimación de pago para que en el plazo de 5 días pasaba el plazo de 20, 30 o 40 días según el caso, y luego libraba un pliego de cargo. ¿Qué significa pliego de cargo? En términos comparativos a un proceso judicial, una sentencia. Es similar. Entonces, bajo la antigua ley de procedimiento coactivo fiscal bancerista, pliego de cargo significa sentencia. Nota de cargo significa auto de admisión y demanda. ¿Y qué será una sentencia ejecutoriada al modelo bancerista? Pliego de cargo ejecutivo. Entonces, aquí hablamos de resabios históricos, de vicio, resabio quiere decir vicio, y un resabio histórico. Estamos hablando de un procedimiento coactivo fiscal que ha sido creado para que funcione no en el órgano judicial, sino en la administración, para que funcione en la Contraloría, no en los juzgados. Ese es su origen. Y se lo ha tratado de forzar para que ahora funcione en la vía judicial. El proceso coactivo fiscal es un proceso forzado. Es igual que esos autos antiguos que les ponen un motor nuevo para que funcione en las calles,
que tiene otro modelo, Mitsubishi, pero en realidad parecería uno de esos Ford, zapitos antiguos. Igual, el proceso coactivo fiscal era un procedimiento administrativo. Pero ¿qué ha ocurrido? Y esta es la parte graciosa. Que, bueno, todo se olvide en la historia, ¿no es cierto? Se comprueba que lo que uno hizo estuvo bien por un análisis histórico. ¿Qué ocurrió? Claro, estamos hablando del año 1976, las cosas cambian con el tiempo. Antes era muy normal que tú salgas a la calle y veas tanques en la calle. Era normal, no sabías que día iba a haber golpe de Estado. De verdad, que venías a la U, en lugar de encontrarlo al rector, lo encontrabas a un coronel. Así era, pero no les miento. ¿No es cierto? Y se paralizaba la U. Yo, por ejemplo, sufrí la paralización de muchos años, ¿no? Porque se cerró. Otras temporadas, si querían, lo harían. Era así la universidad. Entonces, como esa era la época que se vivía, todo cambió el año 1990, ¿no? Con la famosa ley SAF, que su artículo 31 previó por primera vez lo que es la responsabilidad civil, ¿no? Al decir textualmente, es la acción o omisión que causa un daño económico a quién, al Estado, valorado en qué, en dinero, ¿no? Y luego, el año 1993, cuando se creó, se dictó la ley del órgano judicial de aquella época, en su artículo 157 estableció la jurisdicción y competencia de dos tipos de juzgados: un juzgado contencioso tributario y un juzgado coactivo fiscal, el que nos interesa, en su numeral B. Entonces, en aquella época recién se dieron cuenta que esto no podía continuar, pues. No podía estar con una actuación oficiosa la Contraloría simulando parecer un juez, forzando arbitrariamente una condición de juez que no tenía, resolviendo impugnaciones que solo debió resolver un juez, no ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se le devolvió la jurisdicción y competencia, esas facultades perdidas al órgano judicial, las recuperó. Y de esa manera liberó a la gente que estaba sometida a este tipo de excesos a un sometimiento, pero en el marco del debido proceso. ¿Entendieron la historia? Pero esa historia que les he contado ahorita en un rato, los que no comprendieron fueron los legisladores. Es que no les Muy difícil de entender esto. Saben que, no digo los legisladores actuales, porque ellos definitivamente no entienden nada. Los que, me estoy hablando de nuestros constituyentes, porque si ustedes ven nuestra constitución, Tiene muchos errores. si es para reír, incluso aquí la gente de la universidad habla de pliego de cargo con una soltura de cuerpo impresionante. No, usted tiene pliego de cargo ejecutoriado, no han oído hablar de eso. Porque para ellos pliego de cargo ejecutoriado es decir que a alguien le ha causado un daño económico al Estado y que eso ya está resuelto. No es así. Y no se dan cuenta que eso no puede suceder ahora, porque no estamos en la época mancerista. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que decir en lugar de pliego de cargo ejecutoriado? Sentencia. Una sentencia ejecutoriada en materia coactiva. Eso es. O vamos a seguir como en la época avanzadista, que lo haga la administración pública, entonces ¿para qué están los jueces? Tampoco sirven.
Fíjense. Entonces, pero si ustedes ven la Constitución, dice pliego de cargo. Los que tengan pliego de cargo no pueden ser candidatos a nada, dice. ¿No es cierto? No puedes ser concejal municipal. En el momento que se encuentre que tú tienes pliego de cargo expropiado, chao. ¿Qué pliego de cargo? Entonces, como que los términos no se los maneja con propiedad. ¿Cierto? ¿Comprendieron eso? Ahora, pago, algo más del pago. Que no crean, no solo fallaron en esta apreciación errada de pago, de la excepción de pago, los constituyentes, sino el propio Tribunal Constitucional. Porque hubo un señor Bladman, no sé si se acuerdan ustedes de René Bladman, que no ha muerto todavía, se fue creo a La Haya, estaba ahí después. Un hombre muy capaz, era ministro de Justicia. Y creó una ley que se llama, que tiene su nombre, ¿no? Bladman. Y él dijo, no hay prisión por deudas. No hay. ¿A qué se refería que no hay prisión por deudas? Que las responsabilidades civiles ahora son hechas en base al patrimonio que uno pueda tener y no personales, como antes era, digamos, considerado. Antes las deudas eran personales, por eso también las antiguas Romas se sometían a la esclavitud, a la muerte, mutilaciones y demás. Pero se refería básicamente a otra cosa. Que las deudas entre particulares, entre usted y ella, digamos, que se le debe el dinero, en fin, en ningún caso va a dar lugar a un juicio penal, solo uno civil, salvando una regla, ¿no? ¿Por qué no da lugar a un juicio penal? Porque cuando tú le prestas a ella un dinero y no previeron la existencia de una garantía, digamos, como normalmente se hace, a ver, tú prestaste del banco sin una garantía, no te van a dar ni Sí, no te dan ni si tienes salud, fuera, ni ficha, nada, molestoso, pero claro, pues se la cuidan por todos lados, ¿no? ¿Qué garantía lo primero? Entonces, si ella sabiendo que tú no le has dado ninguna garantía, confía en ti, te presta su dinero, no le puedes seguir un juicio penal por estafa. Porque la estafa, conforme al prevé el 335 del Código Penal, es quien a través de artificios, engaños, tretas, etc., logra sacarle el dinero. ¿Cierto? Ahí no. Hubo total transparencia, siempre supo que no tenías garantía, te prestó. Fue voluntario. Y cuando quiere ejecutarte, no tiene que grabar, no tiene que rematar. Entonces, ¿tú la engañaste? No la engañaste. Pero muchos juicios se han camuflado a la vía penal con el afán de cobrar extorsivamente, conseguir lo que sea. Eso ha sido un engaño. Entonces Bladman dijo, no, ahí no hay prisión por deudas, ¿no? Ahora, distinto sería que tú le hubieses dado una garantía de tu casa, aquí están los papeles, que ella se lo hubiera creído, y llegó el momento cuando quisiera ejecutar, que se engañó tu casa, o falsificaste los documentos. Sí, de mala En ese fe. caso sí hay engaño. Sí. Porque ella nunca te hubiese prestado su dinero si hubiese sabido que tú no tenías una garantía real. Bueno, a eso se refirió Bladman.
Y no van a creer que esa historia de la deuda se la había creído el Tribunal Constitucional. ¿Por qué razón? Porque algunos vivos que nunca faltan impugnaron y demandaron la inconstitucionalidad del apremio y del arraigo que existe en materia de cuantía fiscal, existía, pero no existe. Dijeron, ¿cómo va a existir apremio? ¿Cómo va a existir arraigo con deudas de dinero? Y el Tribunal Constitucional me dice, ¿qué deudas de dinero? ¿Cuándo las autoridades administrativas firman contratos de deuda con el Estado para poder tener dinero y hacer las obras? Aquí no hay deuda, hay responsabilidad, ¿cierto? Hay responsabilidad. Se habían creído la muletilla de Blasma inaplicable para esos casos y dijeron, tratándose de una deuda que tienen los alcaldes con el Estado, etcétera, en el caso X, se deja sin efecto, haciendo una analogía a la ley Blasma. Pero no, si es para no creer, es para reírse. Por eso he dicho, cuando el Tribunal Constitucional falla, falla. Es como un coche que destroza un muro, ya no tiene marcha atrás, porque es la última justicia. Pero esos errores que puede corregir la Asamblea Económica Legislativa tampoco lo hace. Porque cuando hay ese tipo de cosas no te queda otra que cambiar la ley. Igual que el auto se destrozó con ese choque, ya no te queda sino comprarte otro auto, digamos, ¿no? ¿Entendió? Y la prescripción, sí, ya está bien. La prescripción quiere decir que con el paso del tiempo, lo que tú querías perseguir ya no es posible hacerlo, porque has demostrado mucho descuido, mucha inacción. Es decir, ¿a qué se referirá esto? A la acción que tiene que seguir el Estado para recuperar su dinero, ¿no? Prescripción, las cosas prescriben. Una deuda, por ejemplo, privada prescribe ¿en qué tiempo? 5 años. 5 años, muy bien. La deuda con el Estado, ¿en qué tiempo prescribe? No prescribe. No prescribe. ¿Alguien dice que prescribe o no? Sí. Bien. Bueno, lean el artículo 40 de la ley SAFCO. ¿Quién tiene la ley SAFCO? En la Constitución igual está. No, pero esa es la Constitución. Sí. Se van a dar cuenta que prescribe a los 10 años. Pero, a ver, léame usted, por favor. ¿No había tenido? Bueno, pero si ustedes leen la ley SAFCO, dice que estas deudas de... años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. ¿Qué es lo que prescribe? Dice. ¿Lo leo desde el principio? Desde la entrada, fundamentalmente. Artículo 40. Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente ley prescribirán 10 años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. Gracias. Entonces, ya saben, prescribe a los 10 años según la ley SAFCO. Evidentemente, después, con la nueva constitución, que ya ni siquiera es nueva, porque es del año 2009, la ley SAFCO es del año 1990, entonces han pasado entre una ley y la constitución 19 años, de 2 décadas. Si el hecho que genera el daño económico, y esta es la clave, si el hecho que genera el daño económico ocurrió antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, ¿de cuándo es? En el año 2009, del mes de febrero. Se aplica la ley SAFCO. Pero si el hecho que causa el daño económico se origina después de la vigencia de la Constitución, entonces se aplica la
Constitución. Por eso si yo les digo, si el hecho se ha generado en enero del año 2009, ¿prescribe? ¿En qué Sí. tiempo? 10 años. Sí, Según la ley. pero hay otro requisito más. Ese daño económico es imprescriptible cuando está ligado a actos de corrupción. Tiene que existir dolo en el actor, ¿no? Tú te has apropiado de los recursos financieros del Estado con dolo, con malicia, has premeditado eso, has calculado. Pero si has actuado con negligencia, si has actuado con descuido, entonces no se aplica la regla de imprescriptibilidad. ¿Ya? Que dicho sea de paso, en nuestro país debe ser uno de los pocos que se aplica esa regla porque es contraria al derecho civil. Pero en algún momento sucede eso. Si no, con ese criterio de que ya nada prescribe, podríamos retornar hasta la época de Bolívar, Sucre. Es que no, tiene que existir un límite, ¿no es cierto? Del tiempo. ¿Por qué existe la prescripción? Para generar un clima de paz, ¿no es cierto? Se dice, usted tiene plazo de cobrarle su dinero a ella en un plazo determinado. Si se olvidó, estaba con un ataque de Alzheimer o lo que sea, No cobró. no cobró, Ni modo. ¿ya? ¿Qué se puede hacer? ¿No es cierto? Sí. Pero que después se le ocurra cobrar, lo único que está generando es malestar social. Doctor, ¿No? si se encontraba en una imposibilidad de cobrar, digamos, que se encontraba en estado de coma o algo así. Claro, hay ciertas justificaciones que pueden existir, ¿no es cierto? Pero el plazo ha previsto incluso eso. Una consultita, bueno, hace tiempo había muchos problemas en el semáforo con el tema este de que tenían conexiones en lotes baldíos, que como son lotes, o sea, no hay consumo de agua, pero el semáforo estaba aplicando la tarifa mínima. En esos casos se puede pedir prescripción de deuda, porque igual no hay uso de recurso, ¿no? No, pero sí o sí se paga. El SEMAPA, o sea, decía que no, o sea, que tienen que pagar el mínimo, que era 20 bolivianos, pero varios años que empezaban. Todo prescribe, todo. La regla aquí es que todo prescribe. Todo tiene un inicio y tiene un fin. Una fecha para poder demandar. Se acaba esa fecha, ese plazo y ya no puede demandar. Eso es. Simplemente esa es la regla. ¿Sí? Doctor, en el caso de... ¿Se puede designar, por ejemplo, la imposibilidad de un representante legal como tanto alguien que representa a la persona si se encuentra... Claro. Pero la prescripción no se anularía en caso de que se inicie un proceso. Hay causales que suspenden la prescripción, ¿no? Pero ese es otro tema, digamos, ¿no? Hay causales que suspenden la prescripción. Si, digamos, en un cierto momento, antes de que prescriba, habría presentado un memorial, digamos, esta persona, antes de desaparecer, ese memorial se lo puede considerar como una causal de interrupción del curso de la prescripción. En realidad, la prescripción es cuando usted no hace absolutamente nada. No presentó un solo escrito, desapareció del mapa completo. ¿Sí? Pero si usted con ingenuidad, quiero saber cuál es el nombre del juez, digamos, un disparate. Ya es suficiente para que la otra parte se dé cuenta que usted bien podía activar la demanda, ¿no es cierto? No lo hizo porque no lo quiso. ¿Ya? ¿Entendieron? Entonces, ya saben, para la próxima clase nos vemos. Me la voy a revisar. Hasta luego. Hasta luego. Y que no dijo nada de eso. Ay, sí. No.
y me dice que le están hablando a su número de WhatsApp, diciéndole, no voy a mandar para todos, pero sí hay unas cuantas personas que le están escribiendo. Y le dijeron que yo no les estoy pasando el contenido de lo que es la materia, ¿ya? Cualquier reclamo que tengan directamente a mí no molesten al doctor, ¿ya? Porque se molesta y de alguna otra forma va a reaccionar mal con esas personas y no quisiera que les llegue a tratar feo, ¿ya? Las diapositivas creo que ya se las pasé 2 veces para que puedan sacarle fotos y ahorita para que yo se los muestre ya son más de 30 diapositivas. No sé si quieran ahorita, pero no las pasen a nadie, por favor, chicos. No creo que sea justo para ustedes que vengan a clases y estén todo el tiempo aquí. Y la gente que no viene esté disponiendo de las diapositivas para que puedan dar su examen, ¿ya? Al fin y al cabo, la asistencia y todo lo que tengan y sus participaciones va a ser para ustedes, porque la asistencia se toma mucho en cuenta. Si ustedes llegan a tener 47 o un 40 en su examen y su asistencia es de 10, el doctor los va a ayudar y más sus participaciones ni qué decir. Entonces, los que estén aquí presentes, por favor, no pasen las diapositivas. Y si tienen algún problema o alguna duda o no puedan asistir a clases, háblenme a mí. No lo hagan con el doctor porque al final a la que llama la atención es a mí. ¿Ya? ¿Quieren sacarle foto ahorita? Porque son más de 30. ¿Sí? ¿Sí?